Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Según Onda Nori, lo primero, agradeceros el que estéis aquí presentes con nosotros, acompañándonos. Por supuesto, agradecerle muy mucho a Javier Hurtado, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco. Para nosotros es un auténtico honor el poderos recibir en todo este periodo que nos ha tocado trabajar, además, si cabe un poco más de manera telemática, aprovechando la digitalización, en un contexto donde lo que estamos viviendo es un cambio de época. Ya lo veníamos diciendo hace ya muchísimo tiempo, con cambios cada vez más acelerados y que realmente nos obliga a trabajar, pero a trabajar de manera coordinada realmente para poder trabajar en favor de nuestra ciudadanía. Agradecerle a Aitor, a la Asociación de Comerciantes de Aroma también su presencia. Y sí creíamos que podía ser relevante el poderos contar que os voy a contar, ¿no? Hemos vivido un periodo de COVID donde realmente ha venido a poner luz sobre unos diferentes retos que tenemos que afrontar. Uno de ellos, sin duda, es el cómo somos capaces de atender el comercio local, el comercio de proximidad, esas tiendas que están debajo de nuestras casas y realmente yo creo que por parte del Ayuntamiento tenemos que, y por parte del Gobierno vasco estamos haciendo una apuesta decidida por tratar de ver cómo podemos minimizar, de cómo podemos impulsar ese comercio local en un contexto donde las maneras de consumir han ido cambiando, ¿no? Y en ese sentido sí creo que es muy relevante durante este periodo de COVID, en un momento en el que el comercio lo ha pasado especialmente mal, pues realmente desde el Gobierno vasco y desde el Ayuntamiento, a través de los diferentes programas Erma Horrera, pues hemos articulado diferentes ayudas para poder paliar en cierta medida esas consecuencias negativas que ha tenido nuestro comercio. Hoy además nos van a presentar lo que es la Oficina Técnica de Comercio, a la cual tenemos que agradecer al Gobierno vasco su implicación para que sea una auténtica realidad, donde van a poder llevar a cabo el asesoramiento y van a poder llevar a cabo diferentes acciones que luego nos explicarán para el comercio de Erma, de Soraluce y de El Goibar, y yo creo que va a suponer también un impulso para nuestro comercio. Y desde luego también, como ayuntamiento, ya lo he contado en más de una ocasión, no dejamos de ser un pequeño municipio de 20.000 habitantes donde no hemos tenido este año grandes oportunidades de poder acceder a los fondos Next Generation y realmente hemos tenido la enorme oportunidad de podernos acoger para poder llevar diferentes acciones en pos de tratar de conseguir ese impulso a nuestro comercio local de nuestro municipio. Por tanto, agradeceros muchísimo, Javier, agradecer esa implicación realmente de cómo hemos tenido que ir articulando muchas de ellas medidas muy urgentes para el comercio y la hostelería en esta situación de pandemia y que realmente, pues además, fruto de este trabajo, pues yo creo que va a redundar en una mejora para el comercio local y para nuestra hostelería. Muchísimas gracias, Javier. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Egunon. Y bueno, pues me alegro de poder estar aquí y luego poder recorrer con vosotros las calles de Ermua, un lugar con una historia cargada de lucha, de esencia obrera y fabril y de resistencia frente a las injusticias y con un gran orgullo cívico. Quiero agradecerte, alcalde, como bien has dicho, el trabajo y la colaboración en defensa de los sectores del comercio y hostelería y el turismo que hemos impulsado desde el departamento y siempre en coordinación con las entidades locales y el esfuerzo que también habéis realizado desde el Ayuntamiento de Ermua por vuestros comercios y por vuestra hostelería. Venimos precisamente de una reunión con el equipo de gobierno en la que hemos tratado esta situación del COVID, pero también proyectos de futuro. Algunos de esos proyectos ya están en marcha y tienen tanta importancia como lo que haya anunciado el alcalde, la llegada de los fondos europeos Next Generation para la modernización e impulso de nuestros sectores. Ermua es un gran ejemplo de municipio que ha hecho bien el trabajo a la hora de crear proyectos que cumplen con los requisitos de apoyar al sector comercial, potenciando su transformación digital y sostenible. Euskadi recibirá 5,8 millones de euros de fondos europeos para impulsar la competitividad del sector comercial. Y Ermua ha obtenido la financiación de uno de esos 9 proyectos que se han aprobado en Euskadi y destinará 361.000 euros al proyecto de mercados urbanos sostenibles. Y quiero recordar, esta convocatoria ha sido en concurrencia competitiva, es decir, se han presentado proyectos en toda España y Ermua, insisto, gracias al gran trabajo y al gran proyecto que ha realizado, ha obtenido esta financiación para este proyecto. Son más de 20 actuaciones en transformación digital, transformación del punto de venta, sostenibilidad, economía circular, sensibilidad y formación y otras actuaciones que contribuirán a reforzar la innovación, digitalización y competitiva del comercio aquí en Ermua, que además es un referente a nivel de España en lo que es la transformación digital y ese impulso por las nuevas tecnologías. Bueno, en este proceso de selección de proyectos, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, que yo represento, hemos estado colaborando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España desde el primer momento, tanto en la gestión y coordinación de esa convocatoria y, al igual que con otros municipios, pues hemos estado en contacto con Ermua y sus responsables para defender los proyectos vascos en el proceso de concurrencia competitiva.
El proyecto de Ermua, como bien he dicho, ha mostrado su fortaleza y el impacto positivo que tendrá en el bienestar y futuro del sector comercial de la localidad. Y hoy, como ya ha dicho el alcalde, culminamos un proyecto muy trabajado que cuenta con el respaldo del departamento y que será también importante para el comercio y los comerciantes de Ermua. Nos referimos a la Oficina Técnica de Comercio, con cuya apertura el comercio de la comarca de Bajo Deba disfrutará de una red de atención reforzada. Como bien saben, la red de oficinas técnicas del comercio del País Vasco representa uno de los activos principales de asistencia a las empresas comerciales de la comunidad autónoma y constituye un cuerpo profesional de valor para la coordinación y la gestión de las políticas públicas. Aportan el asesoramiento y la destreza necesario para el eficiente desempeño de las actividades vinculadas al sector. Todo ello siempre desde la proximidad y el conocimiento de la problemática del comercio en cada municipio. No quiero alargarme más y solo recordar que estas son solo algunas de las iniciativas de colaboración y que ofrecen esa muestra y esa colaboración entre el Gobierno vasco y los diferentes municipios. Sabéis que apostamos por el comercio de proximidad, porque entendemos que es un elemento cohesionador, porque es de calidad y porque tiene mucho que ver con el territorio en el que creemos, social, cercano y que teje redes de apoyo para la ciudadanía, algo que hemos sido todos muy conscientes, sobre todo durante los momentos más duros de la pandemia. Así que por mi parte, es que ricasco y muchas gracias. Bueno, yo sin más decir que gracias por venir, por apoyarnos, por confiar en nosotros y creo que lo vamos a hacer bastante bien. No valgo para estas cosas de hablar porque me pongo, pero vamos, pálido, pero bueno. Y nada, otra cosilla que habría que dar es información a la gente que no está asociada, que tiene ahí una oficina, que estamos ahí para ayudarles. Y deberíamos también intentar unir lo que es el comercio con la hostelería, sacar una sinergia ahí que no la hay, porque bueno, cada uno va por su lado prácticamente, y a ver si nos unimos entre todos y dinamizamos un poco más el pueblo. Muy bien. Y bueno, que hable Ane ya, que vamos. Sí, Ane nos va a hacer una pequeña presentación de lo que podría ser la Oficina Técnica de Comercio. Ane, adelante. Vale, bueno, para que nos concediesen la Oficina Técnica de Comercio, la Asociación de Comerciantes presentó 20 acciones que se enmarcan en estos 9 puntos de aquí y bueno, os explicaré más o menos un poco por encima en qué consiste cada acción. En el primer grupo encontramos las 6 primeras acciones. Las 2 primeras están muy relacionadas con el modelo de calidad denominado Saltokitik, tanto en su apoyo como tanto en su implementación como en su posterior apoyo. La tercera se trata de la divulgación de información general para interés del sector, como por ejemplo los programas, noticias, normativas, etcétera, algo que ya se desarrollaba aquí en Ermua, pero que ahora gracias a la oficina técnica lo haremos tanto en los comercios de Ermua como en los de Soraluce como en los del Goibar, sean asociados o no. La cuarta acción sería la difusión y captación de comerciantes para la plataforma Dendago, que es un e-commerce para los pequeños comercios de Euskal Herria. La quinta acción se trata de la sensibilización y difusión de los procesos de calidad y de las nuevas tecnologías. Y, por último, la sexta acción de este grupo de acciones sería la del cliente misterioso, que tiene como objetivo el revisar y mejorar la atención al cliente de los establecimientos comerciales. En el segundo grupo de impulso de procesos de cooperación horizontal encontramos la séptima y la 20ª acción. La séptima, que se trata de la búsqueda de la divulgación del espacio web Prescriptor, un espacio de búsqueda de mejoras de precio y de condiciones, y la acción número 20, que es la puesta en marcha de una mesa comarcal, donde así los comercios podamos establecer sinergias y discutir puntos en común. En el grupo de impulso de procesos de cooperación vertical encontramos las acciones 8 y 9. La acción número 8 se trata de la divulgación del espacio web Euskal Produktuak, que es una web cuyo objetivo es ampliar el listado una web de productos de Euskadi, donde pretendemos ampliar el listado de proveedores y mantener así una web actualizada. Y la número 20, que hace referencia a la negociación de precios en la materia de electricidad, gas y seguridad,
a través de un consultor energético con el que ya nos hemos puesto en contacto para comenzar con su puesta en marcha. Para paliar las consecuencias económicas generadas por el COVID-19 se realizará una formación financiera de negociación prioritaria con el CARGI y Caja Rural de Navarra y el asesoramiento y ayuda al sector en todas las consecuencias que hayan podido derivar de esta pandemia. Dentro de la sensibilización y difusión de procesos de innovación, la Oficina Técnica de Comercio de Ermua apoyará y ayudará a los establecimientos en la implementación del Ticket Buy, por ejemplo, a través de jornadas divulgativas, y además ha puesto en marcha un plan piloto de conciliación de comercio, servicios y hostelería, con el objetivo de elaborar un diagnóstico de necesidades de conciliación para el personal, tanto trabajador por cuenta propia como por cuenta ajena, y para ello ya se ha procedido a la elaboración de un cuestionario que se podrá rellenar tanto de forma online como offline por estos trabajadores. Otro de los proyectos pilotos previstos en esta oficina técnica es el de transmisión empresarial con agente local. Esta vez estará enmarcado en el seguimiento e impulso de procesos de transmisión empresarial y aprendizaje y pretende ofertar un establecimiento cuyos titulares estén a corto o medio plazo en previsión de jubilación a personas interesadas en el autoempleo. La OTC se encargará de apoyar, informar y asesorar a estas personas con el objetivo de que puedan recoger el testigo de ese comercio. Por último, el último plan piloto de esta OTC está enmarcado en el desarrollo de estrategias vinculadas a una economía sostenible con el patrimonio, la cultura y el medio ambiente, y se trata de un plan piloto de generación de residuos, el cual esperamos que dé pie a proyectos de separación y de reciclado de biorresiduos. En cuanto al impulso de estrategias de terciario a nivel municipal y o comarcal, la oficina ofrecerá su apoyo a las campañas de dinamización municipales y o territoriales en la organización de eventos de dinamización y la implementación de campañas, atendiendo a las consultas referentes sobre la organización de dichos eventos y campañas, como ya he mencionado, no solo a los establecimientos de Ermua, sino también a los de Soraluce y a los del Goibar, y también a sus asociaciones con las que ya estamos en contacto. Y la oficina técnica también ofrecerá asesoramiento y apoyo a los establecimientos comerciales de la zona, un rol que ya venimos desarrollando, pero como ya acabo de decir, no solo en Ermua, sino también en Soraluce y en el Goibar. Y por último, dentro de las acciones generadoras de valor añadido para lograr la fidelización del público objetivo, encontramos la acción número 17, que se trata de la divulgación del sistema de arbitraje de consumo y formación en buenas prácticas, en la que se colaborará de la mano de Kontsumobide, y la acción número 19, que es un estudio para la implementación de la criptomoneda X, con la que se colaborará con Dendago, que es el Bizkaidenda, digamos, de Guipúzcoa. Y así, ya está.